como les informamos en la citación del chat común de la comisión, la idea es poder tener una reunión de trabajo con el señor ministro de Hacienda para los efectos de conocer el detalle de lo que es el paquete de medidas de emergencia que el gobierno ha dispuesto para ayudar a paliar en parte la dramática situación que se está viviendo en la emergencia sanitaria y también los efectos que esto está teniendo en la actividad normal de las personas, la actividad laboral, la actividad económica, los temas sociales. Y el ministro ha accedido a poder conversar con nosotros, explicarnos el detalle. Hay materias que seguramente van a tener que ver con modificaciones legales que también nos interesa conversar. Ver en conjunto, ministro, qué tiempos son los que se requieren para desarrollar esta agenda, que junto a otros temas que están encima también de la mesa en la discusión del Senado y de la Cámara, tendremos que evaluar y tratar de manejar en los próximos días. Así es que, si le parece, ministro, lo dejamos a usted con la palabra, si tiene alguna exposición o es así nomás. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos y todas. Mire, no tengo una presentación, quisiera más bien expresarla o revisar las medidas de forma oral y a partir de ahí poder discutir con ustedes los timings de la tramitación de todo esto. Entonces, en lo general, bueno, ustedes conocieron lo grueso de la propuesta de ayer. El diagnóstico aquí es bastante claro. Vamos a enfrentar unos meses económicos muy, muy complicados, esa es la verdad. Un efecto económico potente y concentrado que tiene su origen en dos elementos, los elementos importados, que a su vez tienen dos canales. El primero es el efecto real en la economía más importante del mundo, que hemos visto cómo ha estado afectando, ya revisado a la baja, bajando a la mitad las proyecciones de crecimiento para el mundo, no descartándose recesión en algunas de las principales economías del mundo, y evidentemente eso, como país bien abierto al mundo, nos va a pegar. Segundo, el canal financiero, que ha generado cambios sustantivos en los valores de los activos financieros, y esos cambios importantes en los valores de los activos financieros tienen una serie de otras consecuencias a través del mercado financiero sobre el sector real, y voy a volver sobre ese punto enseguida porque es fundamental, que pueden exacerbar los efectos económicos a nivel mundial. Ambos efectos importados se traspasan a Chile porque somos abiertos al mundo. El mercado financiero responde más rápido que el canal real y lo hemos visto, las pérdidas de riqueza bien impresionantes que han ocurrido a nivel de la bolsa de comercio, pero también en términos de los movimientos de las tasas de interés en nuestra economía. Entonces ese es el canal importado. El otro es el efecto idiosincrático de la llegada del virus, que conforme evoluciona va a interrumpir nuestra cotidianidad de funcionamiento, de consumo, de producción, de trabajo, etcétera, y eso va a generar una merma en la actividad económica asociada al virus, esta vez en nuestro territorio, que es innegable. Entonces la combinación de los dos nos hacen predecir que tenemos meses por delante extremadamente duros, complicados, en un shock transitorio que es difícil especular hoy día o definir hoy día cuánto dura, si es 3, si es 4 meses, si es 5 meses, sabemos que es acotado y que va a ser fuerte. Antes de entrar a las medidas, volver un segundo al el efecto financiero que les dije, me gustaría volver a referirme porque el norte de todo el programa del Plan Económico de Emergencia que lanzamos ayer es hacer todo lo posible porque los efectos transitorios de esta crisis se transformen en efectos permanentes. De eso se trata, ¿ah? Evitar que lo transitorio se transforme en permanente. ¿Y cómo se transforma en permanente? Bueno, básicamente por la vía de que este shock transitorio, externo e interno, haga que una serie de empresas pequeñas, medianas, grandes, que eran viables,
quiebren, ¿no es cierto? Y en consecuencia, una vez que la crisis sanitaria pase, no estén ahí para levantar cabeza y seguir operando. Esa es una manera en que el shock transitorio evidentemente se transforma en uno permanente. Y el segundo, que es la preocupación de los gobiernos en todo el mundo, tiene que ver con el canal financiero. Cuando el canal financiero se estresa mucho y se activan garantías, ¿no es cierto? Y eventualmente la liquidez del mercado se resiente, bueno, eso confabula con que hace que la probabilidad de que un shock transitorio tenga efectos permanentes aumente. Entonces, ese es el contexto. Y lo sintetizo y resumo: evitar que este shock transitorio, externo e interno, se transforme en permanente. Entonces, ¿por qué hago este largo preámbulo? Porque me permite, nos permite entender mejor el sentido que tiene este plan. Este plan, si ustedes lo analizan, lo que hace en esencia es inyectar recursos, es inyectar liquidez a través de distintos instrumentos, de forma tal de minimizar ese riesgo de que un shock transitorio sea permanente, tanto en la producción, tanto en el empleo, tanto en el ingreso de las familias. El plan propiamente tal, paso a detallarlo. Estamos hablando de un plan económico de emergencia cuya sumatoria de medidas significa recursos hasta 11.750 millones de dólares, que se dividen en 1.400 millones de dólares asociados al 2% constitucional, que van a ir destinados fundamentalmente a los recursos propios de la cartera de salud para enfrentar con toda la fuerza y los recursos necesarios el problema sanitario. Y los restantes son 1.400 millones aproximadamente. El decreto está firmó ayer, sí, lo firmamos ayer, pero entiendo que tiene que seguir los trámites, claro. De hecho, es un decreto que lo firman todos los ministros y además somos fiduciariamente responsables por el no cumplimiento de. Así que, bueno, ¿ah? Sí. Oye, uno ya. ¿Ah? Está bien. O sea, el que no tiene nada, su firma vale nada. Vale, vale. Oigan, ya. Entonces, eso es. Y el resto de las medidas, los 10.350 millones restantes son medidas esencialmente de provisión de liquidez en los términos que les decía, que es servir de puente para que esto transitorio no sea algo permanente. El plan es súper grande, el más grande que ha habido en nuestra historia. Hicimos la revisión para atrás: terremoto del 39, el 60, crisis económica, nunca ha habido nada de este tipo. Ahora sí es importante tener claro, lo conversábamos esta mañana en una radio, creo, que típicamente los paquetes fiscales uno los mide en términos de gasto público, ¿ya? Y este esencialmente no es un paquete de gasto público, es un paquete de, insisto, provisión de liquidez para hacer este puente que permita perdón, hay partidas de gasto, no si las hay, o sea, el 2% constitucional, hay otras que les voy a mostrar que son gastos, pero cuando uno habla de 12.000 millones de dólares, no es que estemos haciendo un incremento de gasto fiscal en 12.000 millones de dólares. Y eso es importante tenerlo a la vista. En parte porque el problema que enfrentamos hoy día, insisto, es de liquidez y no de gasto. Si cuando la gente tiene que estar en su casa guardada, no va a gastar más nomás. Va a gastar muy poco más, o el que tiene que invertir, demanda agregada, no lo va a hacer porque no tiene físicamente la posibilidad de hacerlo. Entonces, esto es liquidez, 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 para las empresas, para las familias, y es la misma movida que ha hecho el Banco Central de Chile. O sea, acá hay plena coordinación en el tipo de accionar que estamos haciendo, cada uno en su ámbito naturalmente. Ya, pero es importante esa precisión conceptual, que yo estoy seguro ustedes la tienen muy, muy clara. Entonces, déjenme ir a las medidas, y voy a partir con las medidas de liquidez, que son esencialmente tributarias, la gran mayoría de ellas. Aquí estamos ocupando todos los gatillos tributarios que teníamos disponibles para estos efectos. Y de lo que se trata acá, de nuevo, es aliviar la hoja de balance de las empresas de forma tal de que tengan esa liquidez disponible para hacer frente a un periodo de
caída importante de las ventas, que es lo que esperamos. Entonces, la primera medida es la suspensión de los pagos provisionales mensuales del impuesto a la renta por los próximos 3 meses, es decir, durante el segundo trimestre. Estas son las cuotas o los pagos que debían ocurrir en abril, mayo y junio. Esto lo estamos haciendo para todas las empresas, independiente del tamaño. Y quiero detenerme a explicar por qué. Creo que en primer lugar, porque este momento excepcional que tenemos adelante, creo que nos obliga a hacer una pausa en esta discusión bastante maniquea que hemos tenido en el pasado de la chica y la grande, la buena y la mala, la que no se las puede arreglar, la que siempre se las puede arreglar. Y digo esto porque el problema que tenemos cuando es sistémico, la verdad es que afecta a todas las empresas. Y lo hemos estado viendo afuera, y lo hemos estado viendo acá. O sea, hay empresas en riesgo de quiebra, que son grandes, medianas y pequeñas. Y si lo que nos anima acá es proteger el empleo, por un lado, independiente de donde ocurra, y dar elementos de liquidez para evitar que esos efectos transitorios se transformen en permanentes, creo que hace pleno sentido que una medida como esta sea general. Pero hay dos razones adicionales, ¿no? Una, de orden casi de justicia, si me permiten ustedes, en el sentido que el pago provisional mensual, lo que es, como su nombre lo indica, es una provisión, una retención de cara al pago del impuesto a la renta final que va a ocurrir en abril del otro año. Este pago provisional mensual se hace, se calcula tomando dos componentes. Un componente que está relacionado con lo que ocurrió en el año pasado, en un año normal, que eso es lo que determina la tasa. Y la base, bueno, la base se determina el año corriente en función de la actividad que se tenga. Pero cualquiera sea el caso, lo que estamos diciendo acá, si yo tomé una parte de la ecuación que viene el año pasado, que era normal, que me determina una tasa alta, lo que estimamos que este pago va a estar sobreprovisionando, ¿ya?, aquello que finalmente se va a netear en abril. Entonces, en un momento de falta de liquidez, no tiene mucho sentido como decirle, ¿sabe qué? Usted, empresario, grande, pequeño o mediano, usted présteme plata y yo se la devuelvo en abril. Debería ser al revés. Entonces, creo que ese es un argumento que aplica a toda la empresa. Y por último, siendo cierto que probablemente las grandes empresas, no todas, insisto, porque hemos visto problemas en varias grandes, afuera, y también hemos observado casos acá, siendo esto cierto, el hecho de que la grande tenga más liquidez producto del no pago de estos pagos provisionales en los próximos meses, también le permite, y yo creo que es un llamado que nosotros podemos hacer, y estamos haciendo de hecho, que la grande ocupe esa liquidez para acelerar el pronto pago de sus proveedores. Si fuera el caso, si no necesitara esos recursos o tiene suficientes espaldas para, bueno, es un colchón de recursos que permite acelerar o mantener la cadena de pagos, que es una variable fundamental que uno quisiera resguardar. Entonces, eso respecto a los PPM, esto beneficia o afecta, como quiera uno medirlo, a 700.000 empresas y compromete recursos en los próximos 3 meses por 2.400 millones, a razón de 800 mensuales, ¿ya? Me detengo un segundo acá, porque desde el punto de vista fiscal esto no es un gasto, ¿ya? Esto es como un préstamo que el fisco le hace a las empresas y que se va a netear en abril del año próximo en la operación renta respectiva. Es una medida que además no afecta la regla fiscal estructural, porque es uno de los mecanismos de reversión automática que considera la regla, precisamente por esta razón, porque no hay un gasto, es un préstamo. Y me atrevería a decir además que acá no hay un riesgo de crédito que el fisco esté asumiendo de manera relevante, si es que la hipótesis es que el escenario de venta de los próximos meses va a derivar que en abril del año próximo en realidad el impuesto que las empresas tengan que pagar sea pequeño y va a quedar bien provisionado con 9 pagos provisionales y no necesita tener 12. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo término, segunda medida de liquidez, se posterga el pago del IVA de los próximos 3 meses. Esto es para los IVAs de marzo, que se paga en abril, mayo y junio. Para todas las empresas con ventas menores a 350.000 UF.
Aquí de nuevo nos salimos de la definición tradicional que se ocupaba antes de las empresas pymes, solamente 75.000, porque lo que vemos que en el segmento mediano estamos observando con mucha preocupación que hay estos mismos problemas de liquidez, y es nuestro deber hacernos cargo de eso. Lo que sí dividimos, dijimos, oye, usted posterga el pago de estos IVA y le ofrecemos un convenio de pago en cuotas, 12 cuotas para las pymes de menos 75.000, 6 cuotas para las que están entre 75.000 y 150.000. O sea, la diferenciación la hacemos ahí, pero partimos de la base que el problema de liquidez o la ayuda que queremos entregar tiene que ver con ambos tipos de empresas. Esto implica inyectar liquidez por 1.500 millones de dólares, hasta 1.500 millones, quisiera precisar, porque en realidad, al igual que los PPM, va a depender de cuál sea la actividad que observemos en los próximos meses. Hasta 1.500, a ritmo de 500 mensuales, pero subrayo el hasta porque vamos a tener una caída de IVA, entonces esto está hecho en base al escenario base, ¿no? Y son 240.000 empresas que se acogerían a este beneficio en los próximos 3 meses. Tercera medida es la devolución anticipada del impuesto a la renta que corresponde a las pymes. Es decir, hay pymes que tienen exceso de provisión respecto a la utilidad que efectivamente recibieron. Típicamente esta devolución ocurría en mayo, lo que estamos diciendo es, y lo vimos con impuestos internos, y están todas las facilidades operativas para que ocurra, lo que estamos diciendo es que se le pague en abril. Se anticipen un mes de pago, se liquida la vena para todas las empresas con venta hasta 75.000 UF, o sea, en este caso pyme, y son casi 800 millones de dólares lo que esto significa. Cuarta medida, está la postergación hasta julio del 2020 del pago, subrayo pago, del impuesto a la renta de las pymes, de acuerdo a lo que declara la operación renta próxima. O sea, hago mi declaración en abril próximo y el pago, si es que toca que haya pago, se va a diferir hasta julio del 2020. Estos son 600 millones de liquidez que no tienen que desembolsarse, ¿no?, por parte de la pyme y que beneficia a 140.000 pymes. Este no es un hasta porque viene de la operación renta anterior, de alguna manera es un monto cierto, o sea, es lo que yo ya gané. Claro. Así que no, aquí es más certero el valor. Son 6. No, se hace igual la declaración. Y damos por orden, senador Coloma, y aprieta el micrófono porque si no, estamos televisando, ¿no? Sí, porque se está televisando. Le sugiero como procedimiento que dejemos que el ministro termine y vamos acumulando las preguntas, por favor. Sí, esto es, hace la declaración en abril como corresponde, pero en lugar de tener que pagar, se posterga el pago. Luego está la postergación del pago de contribuciones de la cuota que corresponde en abril para todas las empresas con venta inferior a 350.000 UF y también para las personas naturales con propiedades con avalúo fiscal inferior a los 133 millones. Postergación. Entonces le da de nuevo un crédito a tasa de interés real cero. La idea es que esa contribución la puedan enterar en tercios en las 3 cuotas que en adelante ocurren durante el año. ¿Ya? Y la tasa, y la tasa de interés es cero. Evidentemente todas las facilidades de entrar en convenio de pago más adelante se mantienen vigentes y eso no hay una discusión. El conjunto del beneficio entre empresas y personas son 670 millones de dólares, que beneficia a 1 millón de personas y 450.000 empresas. Ahora, acá 133 millones, el mismo monto que pusimos en la movilización tributaria. Acá es por vivienda, aquí no estamos innovando, aquí estamos, es tal cual ocurre hoy día, o sea, no estamos cambiando el criterio. Sí, claro. Obviamente esta postergación puede significar una merma de los ingresos municipales, entonces el compromiso del fisco es compensar esos menores ingresos municipales a los municipios de producirse.
Luego hay una reducción, se propone una reducción transitoria del impuesto de timbre y estampilla, bajar la tasa a 0% para todas las operaciones de crédito durante los próximos 6 meses. Esto está muy coordinado con los esfuerzos que ha hecho el Banco Central, ¿no es cierto?, de inyectar liquidez y generar incentivos para que los bancos puedan prestar. Ustedes vieron en las medidas del Central que puso un incentivo, un sesgo favorable a que este crédito pueda hacerse a la pyme, es decir, si lo hago a la pyme tengo más espacio de aplicar a las facilidades de crédito del banco a una tasa de 1%. Y en consecuencia acá es importante esta medida para bajar el costo efectivo de este endeudamiento. O sea, con las tasas actuales, un 1,2 de impuesto de timbre es una fracción relevante del valor del crédito y lo que se necesita. Entonces es tasa cero para todas las operaciones, sean nuevas, sean renegociaciones, se ocurren entre bancos distintos y esto es para familias y empresas. Esta medida tiene un costo de 70 millones de dólares mensuales, si uno hace lo lineal de lo que recauda este impuesto en el año, por lo tanto en estos 6 meses serían 420 millones. Después hay una serie de medidas de alivio tributario, administrativa, para el tratamiento de deudas con la tesorería, ¿cierto? Aquí vamos a focalizar en pymes y personas de menores ingresos, con mayores flexibilidad para celebrar convenios de pago con deudas tributarias, sin intereses ni multas. Así que eso también es una medida administrativa de facilidad en ese aspecto. Siempre lo tributario ya no son medidas que impliquen recursos o flujos de caja. Se hace una clarificación para todas las empresas, esto consulta que hemos tenido varias, de dejarles claro que los gastos que ellos incurran para efectos de afrontar el COVID, ¿no es cierto?, medidas sanitarias, mascarillas, qué sé yo, sean aceptados como gasto tributario y no como gasto rechazado. Y por último, una cosa operativa importante que también se ha levantado de cara a la operación renta, que no la vamos a mover, se mantiene, pero sí entregar más flexibilidad en los plazos para presentar las declaraciones juradas, ¿no? Porque bueno, los contadores está todo media máquina. Ahora, todas estas medidas están ya disponibles con sus plazos en el Servicio de Impuestos Internos, pero permítanme rápidamente repasar cuáles son los plazos, ¿ya? Respecto a los PPM, como ya les dije, esto corresponde a los PPM a pagar en el segundo trimestre, esto es abril, mayo, junio. Respecto al IVA, también les comenté, son los IVA que se pagan en abril, mayo y junio, por lo tanto el primer IVA corresponde al de marzo. Después la postergación del pago de IVA en 6 o 12 cuotas ocurre desde julio. La devolución anticipada del impuesto de primera categoría a las pymes, como ya les dije, la idea es que sea en abril. La postergación del impuesto de renta a las pymes sería para pagar en julio, como les dije. Y la postergación de contribuciones, ya lo expliqué, se prorratea en 3 cuotas, las cuotas restantes del año. La liberación del impuesto de timbre de estampilla, segundo trimestre, es decir, desde abril, y la flexibilidad de los convenios de pago es lo mismo, desde abril. Eso en cuanto a las medidas tributarias dentro del total, si mi memoria no me engaña, pero uno puede hacer la suma, creo que son como 6.400 millones de dólares del total. O sea, lo grueso de la liquidez está acá. El fisco está ocupando su caja, pongamos en esos términos, para prestar 6.400 millones de dólares a las empresas. Hay otras medidas de liquidez para la pyme. Muy breve. Respecto de las medidas que nos ha señalado, yo entiendo que la reprogramación de deudas con la Tesorería General no va a requerir ley, las otras sí requieren ley, entiendo. Mire, buena pregunta, senador, porque es algo que estamos evaluando hoy día. La verdad es que en principio, en el uso de las facultades extraordinarias que tiene el presidente de la República por el decreto del estado de catástrofe, tiene varias facultades que pueden influir acá en términos de modificación de impuestos, pero estamos haciendo un doble check para decirles con total claridad cuáles entrarían por ley y cuáles podríamos hacer en uso de esa facultad, ¿ya? Pero en principio habría algunas que podrían ocuparse, pero no lo tenemos 100% claro, para serles muy honesto, estamos en eso.
Dejo de lado entonces las medidas tributarias y paso a otras medidas complementarias de liquidez que son importantes. Una, el rol del Estado como pagador, donde afortunadamente acá nosotros veníamos trabajando en una agenda más larga que nos iba a permitir este año y a partir del segundo semestre que de verdad poder asegurar que el Estado pagara todas sus facturas menos 30 días. Teníamos un proyecto bien bonito donde estábamos concentrando todos los pagos en una caja centralizada y de esa forma no quedar a merced de la discrecionalidad de los ministerios, de cada ministerio en el plazo de pago de sus facturas. Lo que además tenía una serie de beneficios adicionales desde el punto de vista de la gestión de tesorería, ¿no es cierto? No solo para los proveedores, sino que también para el Estado central. Pero bueno, en paralelo tuvimos que acelerar el mismo principio, pero inventamos acá un mecanismo que nos permite, a partir de principios de abril, pagar todo el stock de facturas pendientes de pago, que son como 1.000 millones de dólares, ahí al contado, ¿ya? Y asegurar a su vez que en el nuevo flujo de facturas, que es del orden de 500 millones mensuales, se pueda cumplir con la promesa del pago dentro de los 30 días. Entonces esta es una medida que de nuevo inyecta mi liquidez, ahora es lo que corresponde, lo justo, pero el Estado, seamos honestos, no lo había hecho, no cumplía con la obligación de pagar a 30 días y esta posibilidad de ponernos al día, particularmente en este minuto donde se necesita, es muy, muy bienvenida. ¿Eso va a incluir salud y municipio? Todo. 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 No, municipio no, perdón, Estado central. Buena pregunta. Incluye salud, pero no incluye municipio. En esta etapa. ¿Ok? Esto es para todo, ¿eh? Esto es para todas las empresas, pero incluye muchas pymes. Pero claro, salud es el que tiene más plazo de pago, tiene creo que son 150 o 180 días, ¿eh? que es súper, es malo por todos lados porque además de que afecta a la caja de la pyme o de la empresa, ni siquiera solo la pyme, limita los niveles de competencia porque aquellos que participan con el Estado tienen que tener espaldas suficientes para que les paguen a 6 meses, por lo tanto reduce el universo y además encarece el costo para el fisco porque esos 180 días nadie los entrega por bolito dulce, están incorporados en el precio de la licitación. Entonces, por todos los lados tiene sentido el pronto pago y estamos en condiciones de asegurar eso a partir de abril. Lo otro que estamos haciendo acá, esto va a estar en operativo, esperamos en 30 días más. Con Chile Compra hemos hecho toda una gestión para generar un nuevo portal que le vamos a llamar Compra Ágil, que va a tener un foco en las pymes, como proveedores del Estado para las compras chicas, es decir, todas estas compras que representan menos de 1,5 millones de pesos, pero que representan el 80% del número total de transacciones. Vamos a tener este portal que simplifica, ¿no es cierto?, facilita que las pymes se registren ahí. El 80% del número de transacciones. El monto son 800 millones de dólares anuales en transacciones, pero igual, si uno es ágil aquí y le da un tratamiento favorable a las pymes, bueno, puede ser un poder comprador relevante para muchas de ellas por parte del Estado. Luego tenemos una nueva capitalización del Banco Estado. Nosotros habíamos ya hecho una capitalización por 500 millones en diciembre del año pasado, o noviembre, no me acuerdo ya cuándo se promulgó la ley. Pero vamos a concurrir con una nueva. Esto va a requerir ley. Y la entrega de estos recursos a Banco Estado va a ir condicionada, digamos, a, igual que lo hicimos la vez pasada, la entrega a la canalización de esta expansión del crédito a la pyme, a las personas, digamos, y potencialmente podría apalancar recursos por 4.400 millones de dólares. Hay cosas que ya teníamos ampliadas y creadas, que es muy bienvenido en este minuto, como el aporte de capital que le hicimos a Fogaín de Corfo, Fondo de Garantía, y el Fogape de 100 millones de dólares que hicimos por ley en enero, y que en el conjunto las dos representan espacios de liquidez, ¿no es cierto?, de crédito por 3.500 millones de dólares. Esto está focalizado en pymes, con las garantías del Estado. Y digo, afortunadamente lo tenemos porque se ha ocupado poco. Estaba viendo los números el otro día. Nuestra apuesta es que se va a ocupar muchísimo ahora. Y se va a ocupar muchísimo ahora no solo porque va a haber más demanda, sino que porque también en el verano hicimos una pega de trabajo con la Asociación de Bancos, con Corfo, con Banco Estado, con Economía y Hacienda, para entender bien dónde están los cuellos de botella operativos
existen como en todas estas cosas, suenan bien en el papel, pero en la práctica hay que ver que fluya. Y hemos sido capaces de limpiar varios de estos lomos de toro, así que creo que debiera ser una palanca bien, perdón, bien relevante en lo que sigue. El último set de medidas del plan tiene que ver con perdón, no el último, porque voy a dejarlo lo medular para el final. Otro set de medidas tiene que ver con los ingresos de las familias, ¿no? Particularmente los más vulnerables. Y aquí estamos utilizando dos instrumentos. Primero, un bono de apoyo a los ingresos familiares de las personas beneficiarias del subsidio único familiar, que son básicamente los desempleados, ¿no es cierto?, o trabajadores informales, que para efectos prácticos son desempleados, no tienen un contrato formal y que representan un universo de 2 millones de personas, pero que en realidad puede subir en la nómina en los meses que siguen. Entonces, ese es un instrumento. Lo segundo es la creación de un fondo que, mira, aproximadamente 130 millones por cada bono. Insisto que puede variar porque acá la nómina puede subir. Nosotros esto lo hicimos con los datos de enero, estos 2 millones de personas, pero en este periodo ese monto de beneficiarios puede ampliarse y en consecuencia el monto también. No, el bono es el conocido, el SUF, son 50.000 pesos por, sí, sí, por persona y carga. Claro, claro. Pero el que se dio en diciembre, si no me equivoco, era un bono por carga. Sí. Sí. Claro, 50. Pero no es que habían dicho, dijo. Dijo promedio 100.000 por familia, si eso es de no. Tratemos de Sí. Bueno, pero darle continuidad a la eso es. presentación. Entonces, no, 50.000. No, de 50.000 por beneficiario y carga. Sí. 13.000 no sé lo que es. No, son las personas beneficiarias del subsidio único familiar. Es lo que llamamos bono marzo y después pasó a ser. O sea, es un bono especial por lo tanto. Sí, Es que son las personas beneficiarias del subsidio único familiar. Ojo. No. Este bono de 50.000 beneficia a las personas beneficiarias del subsidio único familiar, que son 2 millones de personas. Esa es la nómina. La nómina viene del subsidio único. No es un SUF, sino que es un bono especial. es un bono especial. Así es. Así es. O sea, aquí no innova, es como sí, aquí no innova, es lo que se ha hecho. Mensual. Es un bono. ¿Ya? O sea, si lo divido en 3 meses. Por una vez. Por una vez. Por lo que dura el coronavirus. No, por una vez. Por una vez. Por ahora tenemos contemplado un bono, senador. Se acaba de pagar el bono marzo. Sí. Y, A ver, pero Ya. no, Ya, prosigo. aquí tengo la información. El bono SUF es solo de 50.000 pesos, es sin carga, solo al causante y da 130 millones de dólares, que es la cifra que ha dicho el ministro. Siga nomás, ministro. ok, después creamos esto fue una discusión con los alcaldes, un fondo solidario de 100 millones de dólares destinado a atender emergencias sociales derivadas de las caídas de venta que nos manifestaron en el microcomercio local, los feriantes, ¿no es cierto? Y van a ser canalizados a través de los municipios, no a través del fondo municipal, sino que un fondo especial, porque la idea es que este gasto sea focalizado en esto. ¿Cierto? El fondo común municipal, la verdad es que se puede gastar, nadie asegura que no se gaste en otra cosa. Lo gastan los municipios directamente, pero estamos definiendo Por favor, tratemos de ordenarnos. Acuérdense que se está transmitiendo para que la gente entienda. Porque si no va a salir una sola confusión acá. Sí.
Bueno, este es un fondo con los alcaldes, Ministro, presidente. termine esta parte y vamos a hacerle Yo hice una algunas pregunta consultas. respecto a este Perdón, punto. senador, después hacemos la consulta. Termine porque si no Entonces, nos este es un vamos a... fondo especial, que es distinto al fondo común municipal, 100 millones, que se intermedia a través de los municipios y que va dirigido a usos específicos como los que mencioné, que es la atención del microcomercio local, los feriantes, etcétera, y que el mecanismo específico lo estamos construyendo, estamos viendo con la SUBDR y los municipios. Termino con las medidas de protección del empleo, que básicamente son dos proyectos que van íntimamente relacionados, por cierto. Uno es el de protección del empleo, que ustedes conocen, cuya figura es permitir la reducción de jornadas entre trabajador y empleador, por ejemplo, reducirla a una media jornada, pero sin que esa reducción de jornada signifique para el trabajador bajar a la mitad su remuneración. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del empleador, sí, la remuneración baja a la mitad, pero desde el punto de vista del trabajador, su ingreso es complementado con hasta un 25% adicional que viene del fondo de cesantía, de forma tal de generar hasta 75% de sueldo por una media jornada. ¿Okay? Eso nos parece un proyecto extremadamente importante en este minuto, por razones obvias, ¿no es cierto? Es una válvula de salida para una empresa, un comercio, un restaurante, una empresa grande también, que quisiera mantener el vínculo contractual con sus empleados. Si tiene 2 empleados, en lugar de tener que, ante la necesidad de despedir a uno, quisiera mantener a los 2, como reduciendo la jornada de ambos, pero desde el punto de vista del trabajador, en lugar de que uno se quede con sueldo completo y el otro con 0 porque fue despedido, ambos dos se quedarían con 3/4 del sueldo. Entonces es una palanca de flexibilidad importante para ir a disminuir el riesgo de despido, que es lo que debería interesarnos, es decir, proteger la fuente de trabajo del trabajador. Ahora bien, el segundo proyecto dice relación con el que de facto o de jure tengamos trabajadores que tengan que permanecer en sus hogares producto de la emergencia sanitaria. Digo de facto porque es lo que está ocurriendo hoy día. Hay muchos trabajadores que hoy día están en sus casas, no están enfermos, por lo tanto no son sujetos de licencia médica, y la forma en que están en sus casas tiene 3 modalidades, ¿no? Una, que es la más beneficiosa, es que esté teletrabajando y en consecuencia recibe su sueldo a plenitud, y desde el punto de vista del empleador recibe a plenitud también los servicios de ese trabajador. La otra posibilidad, u otra posibilidad, es que esté en su casa y no pueda ejercer ningún servicio, pero que el empleador le siga pagando su sueldo. Y la tercera posibilidad es que esté en su casa, pero despedido. Las 3 son importantes, ¿no? O sea, las dos últimas son muy importantes y están interrelacionadas, porque efectivamente habrá empresas que tienen las espaldas de que el trabajador que no tiene licencia mantenerle su sueldo, y está muy bien que así sea. Pero hay otras empresas que no tienen esa espalda, que a lo mejor podrán hacerlo 15 días, o quién sabe, semanas, pero después no, y que consecuentemente tener la opción de la reducción de jornada, por eso que los 2 vehículos están entrelazados, pero le da esa flexibilidad de manteniendo la relación contractual, y aquí está la clave, que ese trabajador esté en su casa, sin teletrabajar, por cierto, pero en lugar de tener que despedirlo porque yo como empresa no tengo ingresos, ¿no es cierto? Y no tengo en consecuencia lucas, dinero para mantenerle el sueldo, me da la posibilidad de pactar con él y decirle, mire, en lugar de yo tener que echarlo, ¿por qué no hacemos un acuerdo? Mantenemos el vínculo laboral, yo sigo pagando sus cotizaciones de salud y previsionales,
y usted va a recibir un ingreso, no de mí transitoriamente, sino que lo va a recibir ¿de dónde? Del fondo de cesantía, con las mismas reglas de uso que se definen para alguien que está efectivamente cesante, pero con criterios de elegibilidad menores, de forma tal de incorporar a esta posibilidad a más trabajadores. En particular, estamos pensando que en lugar de 12 cotizaciones, todos los trabajadores que tengan 3 pueden acceder a este beneficio, que, para resumirlo, sería una suerte de desempleo transitorio virtual. ¿Por qué? Porque le da acceso a los beneficios del seguro de cesantía, pero en realidad no está desempleado porque mantiene un vínculo contractual intacto con su empleador, de forma tal de que cuando la emergencia pase, ese vínculo que se mantiene intacto permite que el trabajador, ¿no es cierto?, se reincorpore a sus funciones y sus ingresos puedan restablecerse con normalidad. Una precisión a propósito de lo que decía el senador Lagos. Los dos proyectos están muy relacionados, ¿no? Porque, como usted sugería, yo en este primer momento tengo la opción de ver cuál de los dos ocupo, ¿no? Flexibilidad. Pero además, si uno se imagina, no sé, en X meses después, una vez que esta emergencia pase y que las empresas retomen, bueno, probablemente no van a retomar así de una, como que paró la emergencia y el comercio y la actividad fluye como si nunca hubiera pasado nada. Probablemente sea gradual y por lo tanto el proyecto de protección del empleo que permite esta media jornada se hace cargo de esa gradualidad, es capaz de generar este puente, este amortiguador hacia la normalización completa de las actividades. Entonces ese es el norte. El norte es darle una válvula de escape a la empresa para que no despidan y por lo tanto mantener esa fuerza de trabajo y el trabajador mantener un ingreso que va a ser parcial, eso hay que decirlo, dado que el porcentaje es el mismo del fondo de cesantía. ¿Cómo opera esto? Bueno, con el mismo guarismo del fondo de cesantía, un 70% de la renta primer mes, 55, si no me equivoco, el segundo, y así decreciente. Tiene unos topes. Estamos planteando que la regla de uso sea que se concurra primero con los fondos que están en las cuentas individuales y enseguida se ocupe el componente solidario del fondo de cesantía. El Estado, a su vez, dado que este evento puede ser masivo, o sea, si hay muchos trabajadores en esta situación, se van a chupar muchos fondos, van a extraer muchos fondos, muchos recursos del seguro. La idea es que el Estado concurra con recursos para asegurar la sostenibilidad del fondo, con $2.000 millones, hasta $2.000 millones hemos planteado. Y aquí recordar, y creo que con esto termino, que el fondo de cesantía se construye por parte de los trabajadores y los empleadores, es decir, aquellas relaciones laborales con vínculo contractual. Como ustedes saben, el grueso de la cuenta individual la aporta el empleador, una parte el trabajador, y en la parte solidaria prácticamente la totalidad viene de parte del empleador. Pero la clave es que está hecho ese fondo para personas que están en el mercado del trabajo formal. Esos fondos provienen de sus cotizaciones del mercado del trabajo formal y no está en consecuencia abierto para aquellos que son informales. Eso es importante precisarlo. Y aquí no estamos innovando en nada. Ese principio es válido para una persona que queda desempleada. Solo puede acceder al fondo aquellos que tenían cotizaciones, es decir, que tenían un vínculo contractual formal, y no queda disponible para aquellos trabajadores informales que no tenían un vínculo contractual formal. Así que creo que eso resume bien, presidente, las medidas que incorpora este proyecto. Usted verá que son de orden tributario, por un lado, dos proyectos de ley que eventualmente estamos viendo fundir en uno, porque están muy relacionados, el de protección del empleo y el de este fondo especial, o esta situación especial para poder recurrir al fondo de cesantía. Y por último están estos fondos para los municipios
y el bono que hemos discutido. Gracias. Muchas gracias, ministro. Vamos entonces a hacer una ronda de preguntas, de comentarios, de consultas. Voy a ir anotando. Lo tengo anotado al senador Lago, al senador Coloma, después al senador García, al senador Montes y al diputado Jackson. En ese orden, senador Lago. Ya, muy bien, muchas gracias, presidente, ministro. Ciertamente tengo unos comentarios, temas bien específicos y que creo que ameritan aclaración, pero voy a partir positivo. Ya quiero valorarle el esfuerzo que está haciendo acá, más que esfuerzo, o sea, de la decisión política de poner recursos, porque está una crisis bien grande. Basta mirar lo que están haciendo otros países para darse cuenta que todos están tratando de hacer una suerte de financiamiento y medidas de carácter económico paliativos para la emergencia. Lo comentábamos en la sala del Senado hace pocos días, creo que este lunes o martes, el secretario del ministro de Hacienda neozelandés, para dar un país que no sea Alemania ni Estados Unidos, ha hablado de un paquete de medidas de alrededor del 4% del PIB neozelandés, que era una suma inusitada para Nueva Zelanda para hacer frente a este problema. Vemos simultáneamente que Estados Unidos habla de trillones de dólares que van a introducir en la economía, están evaluando legislar sobre pagar a los trabajadores que están en su casa por enfermedad, pagarles, porque en Estados Unidos la seguridad social no existe, eso, o sea, eso para que nos ubiquemos los contextos, y ya va a terminar la experiencia comparada, no solamente decir que está gastando el Reino Unido y Francia, sino que en el caso de Alemania, en donde la canciller Merkel, de manera, a mi juicio, notable, ella le habló directamente a sus connacionales, dijo, entre nosotros el 60 y 70% se va a enfermar de coronavirus. O sea, ella habló directamente a los alemanes y les dijo, nos vamos a enfermar, más de la mitad del país nos vamos a enfermar de esto. Y segundo, dijo, voy a romper la regla del déficit cero, que hemos observado por más de 25 años, la vamos a romper esta regla, porque hay que gastar plata. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque quiero ponerle el contexto chileno. Que en nuestro contexto yo valoro los 11.700. Con todo, creo que lo que usted te propone, hay medidas que ciertamente no requieren materia de ley y el gobierno las empujará. Pero creo que sería importante tal vez ir una por una en su oportunidad, y luego me refiero, cuando digo su oportunidad no queda para el futuro, pero hacerlo a la brevedad, de revisar los impactos que tiene y cómo tal vez podemos precisar o mejorarla. Lo digo con la mejor disposición. Surgía acá de conversaciones, nosotros tuvimos la capacidad de analizar bien rápidamente, las medidas se anunciaron ayer al mediodía, pero quiero entrar de lleno en algunos temas. Primero, acá hay que distinguir entre lo que son gasto y liquidez, que usted mismo acaba de hablar. Entonces, es importante distinguir que en materia de gastos son alrededor de 4.400 o menos de 5.000 millones de los 11.700. ¿Ya? Y el resto son liquidez, que no es que uno las va a mirar por arriba del hombro, pero no es lo mismo el impacto que tiene. Lo segundo es cómo se distribuyen también estos recursos. Creo que en eso habría que afinar un poco más la mirada. Quiero decirle que surge una duda y surgió varios, lo van a levantar otros tal vez seguramente. ¿Por qué razón se echa mano, primero, en el caso de los seguros para proteger el empleo, para mantener las remuneraciones, se recurre al seguro de cesantía, que está bien, pero ¿por qué se privilegia primero o se prioriza gastar las cuentas individuales y no el fondo común? Es una pregunta que no queda claro por qué hay que hacerlo así y no al revés, tal vez. ¿Ya? Lo segundo, en materia de mantener las remuneraciones, tanto en el plan del proyecto del COVID-19, ¿ya? La pregunta es si esto es respecto a aquellas empresas que está obligado el trabajador a irse por razones de salud o porque ocurren los hechos, ¿ya? Y si se requiere alguna declaración oficial por parte de la autoridad sanitaria para que entren a operar esos beneficios. Y en el tema de medidas tributarias, a uno le llegan cuestionamientos. Usted dice postergar el impuesto a la renta de personas jurídicas, pero ¿qué pasa con las personas naturales? ¿Cuál es el criterio para establecer ahí uno? Y después, por último, también llegan, al menos a uno le llegan a sus redes sociales, la pregunta respecto a trabajadores por cuenta propia, si hay algún grado de beneficio para eso, o eso está fuera de discusión a esta altura, porque no tenemos capacidad para hacerlo. Por último, quiero valorar algo. Somos, creo, de los pocos países en América Latina, si no el único, que está en condiciones de plantearse un paquete ya sea de gasto o liquidez por 11.000 millones de dólares. Hay países como Uruguay que están ajustando la economía en este minuto. En Argentina hemos visto que se aplican cuarentenas, pero no hay capacidad ni recursos económicos, ni un ordenamiento de sus cuentas fiscales que permita
tener posado afuera, en el buen sentido, posado más de 23.000 millones de dólares, de los cuales entiendo que podemos usar 13.000 solamente porque el resto son del Fondo de Reserva de Pensiones, alrededor de 10.000 que no creo que podamos usar en estas circunstancias, a menos que haya una modificación legal severa en eso, ¿ya? Pero entonces yo quiero también valorar que tenemos la capacidad de pensar en un mecanismo de esta naturaleza y que no sea solamente concentrado en medidas sanitarias, sino que de financiamiento económico. Se me queda el último tema, señor presidente. Sí, recurrente, véanlo usted en la radio, véanlo en los matinales, métase en las redes sociales. Yo puedo como Estado hacer algo en materia de impuestos, yo puedo como Estado hacer algo para proteger el empleo, pero también hay un número importante de connacionales que producto de la disminución de la actividad económica no van a poder hacer frente a compromisos financieros que ellos han adquirido de carácter particular. Estoy hablando de créditos de consumo y crédito hipotecario. Y sobre esto, la pregunta es si vamos a estar solamente a lo que hagan desde el punto de vista de la voluntad que tenga la banca privada o el sector financiero de dar alivio a eso, o si es posible tratar de coordinar algo desde el Estado, de coordinar algo. Hoy día vemos, no sé qué, no hago propaganda a nadie, pero el Banco de Chile fue el primero a levantar la mano y decir que iba a hacer algo al respecto, que iba a dar facilidades, me refiero a hacer algo. Bueno, pero hay que distinguir qué facilidades son facilidades de que yo te postergo el pago de tus cuotas que vienen, pero te voy a colgar un interés más encima al respecto, en consecuencia te voy a extender, te voy a encarecer el crédito, o te voy a postergar en 3 meses o 4 meses el pago de las cuentas y con cero interés. ¿Me explico? Entonces, yo le pediría también, ministro, en esto estemos preparados para entrar en esa área o pedirle, darle la posibilidad al corto plazo de la autorregulación, no estoy diciendo sin ninguna ironía, al sector, para ver si pueden proponer propuestas claras, similares, entendiendo que los bancos no son todos iguales, todas las instituciones financieras, pero ver si hay un criterio común, porque si no, créame que todo lo que estamos haciendo también va a generar un impacto sistémico, si es que hay una corrida de no pago, o se instala la idea de que no hay que pagar nomás. Entonces yo creo que hay que adelantarse a eso y dar esa señal, y no solamente de que dependa de la disposición o el buen criterio que pueda tener el sector financiero. O sea, tener alguna mirada más desde arriba en eso y más coordinada. Bien, gracias, senador Lago. Como tenemos varios inscritos, les pido que acoten las intervenciones para que el ministro a su vez pueda ir contestando. Senador Coloma. Gracias, presidente. Yo quiero valorar muy profundamente el paquete de medidas que ha planteado el ministro. Creo que realmente es muy enjundioso y creo que revela además una capacidad también original de plantear temas que nunca antes se habían planteado en Chile. Probablemente también porque estamos ante una pandemia brutal, pero creo que no es solo reiterar medidas que se han usado en el pasado las que pueden tener éxito. Creo que aquí se innova. Y adicionalmente hay que entender de que tuvimos otro conjunto de medidas hace pocos meses atrás, producto del estallido social y violencia, que de alguna manera también secó algo las reservas, y creo que ahora hay que sacar la segunda parte que revela que lo acertado que en momentos difíciles, o al revés, lo acertado que en momentos más fáciles se pueden haber guardado recursos y haber sido rigurosos para momentos difíciles. Y eso lo digo porque como ese tema se puso tan en discusión, de que para qué se tenía tanta reserva o tan poca deuda, bueno, justamente creo que esto nos demuestra que hubo una forma sabia como institución económica de haberla guardado. Pero creo que en particular son medidas súper valiosas que van, por lo menos yo he oído una muy buena recepción a la vena de los temas de fondo. Brevemente, presidente, para las consultas, me imagino para otra ronda, pero por lo menos quiero hacer alguna en el orden que son muchas las dudas, pero selecciono algunos. Respecto, en su orden, ¿no? La compensación de los beneficios del pago de las contribuciones a los municipios, porque eso es como el aire para respirar, y como esto va a ser un impacto fuerte, no sé bien cómo ha planteado la autoridad, digamos, poder compensar, algo planteó, pero compensar transitoriamente o breve a la brevedad a esos municipios que son recursos que están muy incorporados en los presupuestos. Lo digo en primer lugar porque fue el primer tema que tocó. En segundo lugar, presidente, en esta misma lógica, llegó, para que me dé los argumentos, de todas las... Si hay un tema común respecto a algún beneficio adicional que se podría dar o cambiar por otro, tiene que ver con la posibilidad de postergar cuotas de permiso de circulación. Yo he visto harto eso planteado, hace sentido, no sé cuántos recursos están involucrados,
básicamente con el tema de las patentes. No sé si eso sí que tiene que ver con el tema de liquidez de los chilenos, porque hoy día no sé cuántos, 4 millones de automóviles, creo que es una cosa bien impresionante. No sé si es posible hacer algo en eso o por lo menos cuotear ese tipo de pago en el tiempo, porque creo que eso es un gasto muy potente que se viene ahora y que puede generar una dificultad adicional. En tercer lugar, me gustaría algún dato adicional respecto a los 100 millones de dólares que se plantean de entrega a los municipios para que hagan cargo justamente de los problemas graves que tengan los emprendedores. Esto es muy innovador, muy pedido, porque las situaciones en Chile son muy distintas. Los problemas del Maule no tienen nada que ver con los de Coquimbo, probablemente, y cada uno, y está bien que yo creo que cada municipio tenga alguna flexibilidad, pero no sé bien cómo va a funcionar esto, que puede ser muy, muy importante, muy interesante en la medida que tenga un buen desarrollo. Respecto al uso alternativo de los subsidios del fondo de desempleo, se planteó que hay ciertos límites, entiendo, porque también a veces se pueden generar expectativas. Yo sé que creo que todas las cosas que requiere más recursos, digamos, que estar en un fondo, pero que de alguna manera tienen que salir. Entonces creo que es súper importante entender bien o transmitir bien, digamos, cuál es el plazo posible que esto puede tener y cuáles son, usted hizo una explicación que era un porcentaje, un 75, un 50, y ver cómo va a funcionar esa práctica. Y por último, respecto de otras instituciones, el senador Lago ha planteado alguna, yo quiero plantear la otra que puede ser más directamente de carácter público. Hemos planteado respecto a los requisitos de la CMF que pueda, sé que es un organismo autónomo, pero ustedes tienen capacidad de interlocución respecto a los requisitos para dar crédito, porque hoy día tenemos una sociedad que está relativamente normal. Lo que pasa es que hoy día para reprogramar se exigen en muchos lógicas de cómo estar al día en el pago anterior de los dividendos. Y aquí, este es un país que viene de alguna manera, puede ser una expresión mía, viene guateando económicamente por distintas relaciones. Entonces, no siempre está al día, digamos. Entonces, no sé si ahí podríamos tener algún tipo de innovación para hacerse cargo de que aquí vienen de arrastre algunos problemas de cumplimiento. Entonces, si alguien que se atrasó en marzo o tiene una cuota y puede ser no elegible, o los bancos que le prorroguen o que le den nuevos créditos, tienen que provisionar de una forma diferente. Entonces, ahí no sé si podremos también hacer alguna modificación haciéndose cargo de una realidad que ha sido compleja y que si le colocamos los requisitos de un país normal, puede que en vez de avanzar tengamos una especie de freno burocrático que en lo posible deberíamos evitarlo. La otra pregunta se la haré después, presidente, en virtud de que usted Muchas gracias, senador. Senador García, no prefiero que junte todas las preguntas, porque si no, sí. Si no, vamos a tener mucho tiempo tampoco. Tiene hasta las 7 de la tarde, ministro. ¿Hasta qué hora tiene con nosotros? 1:30. Sí, verdad. Senador García. Muchas gracias, presidente. Yo también creo. Presidente, muchas gracias. Gracias, ministro, por estar aquí con nosotros. Yo también me quiero sumar a los reconocimientos que han sido muchos y muy transversales en relación con las medidas que se han anunciado. Yo creo que ha sido una inyección de optimismo en momentos que son particularmente difíciles. Nosotros hoy día no sabemos cuánto va a caer el producto, no sabemos cuánto van a ser los niveles de desempleo, sí sabemos que van a ser altos y por lo tanto son estas medidas y probablemente otras que van a tener que venir y que hoy día no estamos en condiciones de saberlo. Y por lo tanto el que tengamos anuncios concretos y en la dirección correcta nos hace mirar con un poco más de optimismo todo lo que nos está ocurriendo. En pocas palabras yo quiero simplemente decir dos grandes medidas. Una, respecto de la banca. De hecho, yo quería proponer, presidente, yo sé que tenemos limitaciones para reunirnos, etcétera, pero qué bueno sería que nos pudiéramos reunir, ojalá el lunes, con la CMF, porque yo lo que más he recibido estos días es que la ciudadanía en general se siente maltratada por la banca, altas tasas de interés. No se entiende que cuando el Banco Central baja la tasa de interés,
que cuando además se sabe de que en general la banca tiene acceso a tasas de interés o a financiamiento bastante bajos, sin embargo, los créditos para las personas, los créditos para las pymes se otorgan a tasas muy altas, con mucha restricción y a tasas muy altas. Y esto también incluye al Banco Estado. Yo tengo aquí una simulación de crédito para un trabajador de una empresa comercial de Temuco por 800.000 pesos a 10 meses, tasa de interés 2,79 mensual. La verdad es que con esas tasas, ministro, es imposible que las personas puedan, con sus propios medios, resolver también sus problemas. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer algo. Estoy de acuerdo con lo que dice el senador Ricardo Lago. Y creo, insisto, lo dejo como propuesta, que nos podamos reunir con la Comisión de Mercado Financiero. Y lo segundo, ministro, en términos generales, permítame decirlo así, que los anuncios no vengan con letra chica, no vengan con restricciones, que seamos cuidadosos también de algunas situaciones que ocurren, también lo decía el senador Coloma, y que a veces impiden que las medidas, las buenas medidas que se anuncian finalmente se cumplan. Por ejemplo, me dicen que respecto del subsidio de cesantía o la posibilidad de los trabajadores de hacer uso del subsidio de cesantía mientras están en sus casas o para evitar los despidos, pero que si las cotizaciones están declaradas, las cotizaciones previsionales están declaradas pero no están pagadas, no tienen derecho al subsidio de cesantía. Entonces tendríamos que ver ahí de que ese tipo de situaciones pudiéramos obviarlas dada la dimensión de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, también respecto de las reprogramaciones con la Tesorería General de la República, ya hubo una reprogramación hace un par de meses atrás. No hemos conocido sus resultados, pero por ejemplo, no se podían incorporar a la reprogramación los IVA diferidos, los IVA que fueron diferidos por ley. Claro, porque la tesorería entiende, y a mi juicio con razón, que esos IVA diferidos fue una forma de dar facilidades para que se pudiera pagar, y que si a pesar de esas facilidades no se pagaba, en realidad el contribuyente, por supuesto que entra en incumplimiento, eso es así, y por lo tanto no entran en la reprogramación de deudas, pero yo creo que en este caso puntual debiéramos permitir que la mayor cantidad de contribuyentes puedan ponerse al día. Si estas materias si van a ser objeto de ley o por lo menos van a tener que ser objeto de revisión permanente, yo solo pido que tengamos la mejor disposición, la mayor disposición para que los anuncios, los buenos anuncios que ha hecho el gobierno ayer, no se entrampen en el camino. Muchas gracias. Sí, ministro. No, para el senador, o sea, para mí, súper valioso ese tipo de comentarios de sutileza, ¿no es cierto? Que uno no está necesariamente en el perímetro que uno maneja, pero que al final del día hace la diferencia entre que el espíritu de lo que estamos haciendo sea operativo o no lo sea. Entonces yo de verdad le agradezco si tienen todos ustedes o otras personas ese tipo de información, que me la hagan llegar WhatsApp o línea abierta para poder hacerme cargo, porque el espíritu, volviendo a su inquietud original, senador, es que esta cuestión fluya, o sea, no es que sea en el papel y pensando que ojalá, digamos, el mecanismo no opere, al contrario, tiene que operar, puede ser el espíritu. Bien. Senador Monte. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, valorar globalmente el paquete, las propuestas, las medidas. Creo que es fundamental tener lo antes posible el proyecto de ley, si es una o dos leyes, porque lo ideal sería incluso poder discutirlo en los próximos días, o sea, las próximas horas, porque nosotros vamos a estar el lunes en sesión de Congreso Pleno, de Senado, digamos, de sala, para ver una reforma constitucional. Lo ideal sería poder ver esto simultáneamente. Si esto significa que la Comisión tiene que trabajar el fin de semana, no sé cuándo estará listo el proyecto.
porque después no está asegurado que nos vamos a poder reunir, ministro. O sea, yo creo que es bien importante apurar él. Bueno, eh, o sea, hay mucha gente nuestra que está buscando todas las insuficiencias. Nosotros queremos poner, al igual que los demás, el énfasis en lo positivo, en lo positivo. Hay cosas que no nos gustan mucho, esto de que se dice que es lo más importante de la historia, nunca. Y a mí ya me pasaron un análisis que no sé cuándo fue, Velasco hizo un paquete mucho más grande que este en términos reales, de gasto efectivo, no del conjunto de transferencias de crédito. O sea, hay discusiones que no vienen al caso, que no ayudan en nada. Pero esas afirmaciones que tienen normalmente un origen presidencial no es lo que más ayuda. Esto es una tarea nacional. Bueno, lo bien orientado tiene que ver con la protección de los ingresos de los trabajadores, su familia, y el preocuparse de las pymes, del empleo, eh, que es fundamental asegurar continuidad. Yo quiero decirle muy claramente, al menos nosotros como oposición, creemos que la responsabilidad operativa es del gobierno, que esto funcione, que esto simplemente viene del gobierno. No estamos ni siquiera con los tiempos y condiciones para discutirlo, lo que no significa que la aprensión y las preocupaciones específicas no se las vamos a ir haciendo saber de alguna manera que acordemos acá. O sea, a mí me han dicho que los recursos de $2.000 millones para el seguro de cesantía es absolutamente insuficiente. Por ejemplo, hay gente que ha trabajado esto, que el Fondo Solidario, más estos 2.000 no alcanzan en ningún caso. Bueno, yo me imagino que va a haber una norma de flexibilidad que les permite complementar. Me han dicho también que uno de los grandes problemas con el seguro de cesantía es que si se usa para estos efectos, no se va a poder usar posteriormente para otros efectos, en caso de que haya otro. Bien, hay distintas cosas porque no es lo mismo usar el fondo solidario que el fondo individual, entonces eso es lo que yo no lo conozco, la operatoria. Creo que esto de la operatoria es súper complicado porque tenemos un Estado que es bastante débil para una situación como esta y necesitamos que haya flexibilidad para buscar respuestas diferentes. Los escenarios pueden ser totalmente distintos. O sea, podemos tener un mes de un escenario lockdown, por ejemplo, la cosa de Argentina en este momento. Puede ser que el lockdown lo posterguemos lo más posible y termine siendo 1 o 2 semanas. Yo no entiendo mucho el criterio del gobierno al respecto, pero creo que hoy día las indicaciones indican que el lockdown, al menos en las ciudades donde está concentrada la mayor expansión del problema, que en este caso el 75% es la metropolitana, no debiera postergarse. Todas estas medidas en un escenario de lockdown no tienen mucho que ver con un escenario en que está funcionando el país normalmente. Entonces, yo creo que, al menos desde el punto de vista personal, quiero decir, la mayor flexibilidad, ministro, para adecuar las cosas a los escenarios, porque los escenarios son muy inciertos. O sea, no se sabe ni siquiera en el tiempo cómo se van a dar. Y por lo tanto, que si esto implica facultades al ministerio, o en la ley, o a quien sea, la verdad es que nosotros al menos creemos que hay que considerarlo. Yo quiero aquí decir una advertencia. Lo que vemos más débil operativamente es salud. Que no es un problema de plata, aquí es un problema de funciones. Y esto es diferente por las distintas ciudades, ministro. La metropolitana requiere un comando de las camas y los distintos tipos de camas y los distintos tipos de atenciones que hasta donde sabemos es muy débil. Y aquí se requiere, a mí me parece muy buena la señal de la alcaldesa de Viña del Mar de transferir las camas del hotel, digamos, o sea, el Hotel O'Higgins. Me parece no sé si detrás de eso, y probablemente el senador Lago lo sabe, hay una capacidad de coordinar todo esto, porque la verdad que da muchas dudas dónde se está coordinando. No sé si me explico, senador. No, Si hay un enfermo. está hecho el punto, está hecho el punto. O sea, aquí se requiere un Hay comando. un desafío, pongámoslo así. Hay algo de esto, hay algo, pero no está a la altura de la complejidad. Yo lo que he oído, que me han mandado, que quiere decir que la próxima semana es la de mayor contagio en la metropolitana, la siguiente es la mayor hospitalización. ¿Estamos preparados para esa semana? Donde de repente va a surgir una gran hay capacidad de distribuir. Yo sé que están preparándose las distintas clínicas y todo para ampliar sus capacidades, pero no sé si eso está coordinado, ¿me entiendes tú? O sea, si tiene un comando en la ciudad, porque al final va a ser una cuestión global y va a haber gente del coronavirus y gente de otras fuentes de necesidades de camas críticas o de camas en general. Yo he estado con un nieto en la clínica alemana estos días en una situación muy compleja y la verdad que vi cómo estaba todo funcionando, está todo lleno hoy día por otras cosas distintas al coronavirus. Entonces se requiere una gran organización. ¿Cuáles son los problemas principales que vemos acá? Aquí ya se ha señalado el tema de los independientes, los trabajadores por cuenta propia, los informales, los desempleados. Aquí vienen algunas medidas, esta del SUF, que
lo que nos dice la gente, o sea, un mes es muy poco, entonces al menos tener la flexibilidad que les permita a ustedes, la medida que esto se complejiza, tenerlo para un segundo mes o tercer mes, que no tengamos que legislar de nuevo, ministro. O sea, que esto quede dentro de la flexibilidad. A nosotros, todo indica que es poca plata para una familia y por lo tanto hay que ver otra alternativa. Yo vi en el caso peruano, fueron 3.200 personas, 90.000 pesos chilenos para 3.200.000 personas. Bueno, no quiero comparar porque el costo, pero creo que aquí hay que ver qué hacemos. Esto está débil. Está débil por la transferencia de ingresos para sobrevivir en este tiempo y está débil también por lo que aquí se ha dicho, los cobros, si ellos tienen deudas, tienen servicios que pagar en sus casas, hay crédito, en fin, hay distintas cosas. Bueno, yo creo que en esto a lo menos debería salir algo que le pidiera o le exigiera al sector privado que se pusiera de otra manera, que ayudaran. A mí me pareció bastante bien lo del don Andrónico Luxich, porque da una señal. No sé si eso operativamente va a funcionar o no, porque uno nunca sabe, pero creo que es algo importante. Esto de los municipios y la respuesta a estos sectores, usted dijo que se estaba viendo cómo se iba a formular. Esto en un momento de campaña puede ser súper complejo, ¿eh? Y se requiere sistemas de control y sistemas de decisión que realmente se priorice las necesidades. Sí, pero hay gente que trabaja más. No, lo único que yo digo es que hay municipios más fuertes y municipios más débiles, entonces requiere un procedimiento que permita que esto funcione. No más 100 millones de dólares para lo que se supone que va a ser esta necesidad de poco, en todo caso, ¿eh? Es nada. Entonces, a lo mejor hay que tener algún programa complementario a través de los gobiernos regionales, no lo sé, pero que hay que tener esto. Aquí hay un vacío en los sectores independientes, trabajos por cuenta propia, informales, desempleados, porque hay una situación que el tipo de medida que estamos no está a la altura. Eso que depende, si esto es más corto sería menos. Respecto a las pymes, el tema de lo que me han planteado es que aquí están con un problema de capital de trabajo, entonces a la salida del momento peor, digamos, no del momento de mayor lockdown, digamos, del lockdown a la salida, no van a tener capital de trabajo. Ahora hay medidas para enfrentar deuda y pago de impuestos, etcétera, pero no cuando tienen que salir a la salida. Cuando se supera este momento, esto va a depender mucho del Banco del Estado y ellos dicen que el Banco del Estado en general no les presta. A la CONUPE acaba de sacar una declaración a SEXMA y no sé cuántas organizaciones más que dice que a ellos no les prestan, por distintas circunstancias no les prestan, entonces se requiere flexibilidad, a lo mejor CMF como decía alguien, u otra, pero se requiere mucha flexibilidad. Respecto a las grandes empresas, que hay una discusión si se aplican estas medidas a las grandes empresas, la verdad que yo no sé, yo tengo un criterio que puede ser poco popular, pero yo creo que depende mucho el rol que juegue esa gran empresa y la manera en que se les pase. Si hay una gran empresa con riesgo de quebrar, con todos los efectos que va a tener, yo creo que hay que tomar medidas para que no quiebre. O sea, a mí no me... Si tiene un efecto en la economía fuerte, no podemos estar aquí porque sea grande. Otra cosa, en qué condiciones se lo salva, que si transfiere propiedad o si transfiere qué, o el tipo de crédito. Pero yo creo que hay que tener una actitud de responder a eso, porque o si no va a tener un efecto sobre PYME y sobre toda la economía, sobre el empleo. La tercera cuestión de problema, el tema de la inversión, porque aquí está todo más bien para sortear la catástrofe más que enfrentar la recesión, por decirlo así, ¿eh? O sea, yo no sé qué está pensando al respecto, porque en inversión se requiere... Hay regiones que están menos comprometidas y todo indica que van a estar menos comprometidas. O sea, sobre todo si se tratan bien las cosas. No sé si se puede hacer algo. A mí me extraña mucho que al menos en vivienda no se aproveche este tiempo, estos 2 o 3 meses, para sacar adelante lo que hay que sacar a los 3 meses como actividad, porque es lo más rápido, ¿no? También me parece, no sé si el Ministerio de Obras Públicas está exigido, que yo tengo una percepción de afuera que está un poco lento el ministerio, sigue siendo lento, para apurar en este tiempo. Este tiempo de caída debería ser un momento que la inversión, debería haber un plan de inversión fuerte. Yo el tema de reactivación lo veo todavía indirecto, no está bien enfrentado. Y el cuarto lugar, lo decía acá recién el senador García, el tema de los abusos. Acá no hay normas respecto a los abusos, no hay algo adicional respecto a los abusos. Por último, como señal, porque hay gente que está cobrando carísimo hasta por el agua, me han contado en alguna. O sea, hay distintos tipos de abusos. Y creo que sería interesante poner alguna norma general, aunque sea declarativa, pero que tenga alguna forma de sancionar los abusos. Finalmente, sobre el financiamiento de todo esto. Yo no tengo claro, lo vi ayer en 2 programas de televisión y a medida que lo veía en la parte de financiamiento me queda menos claro. Tengo claro que
que el 2% constitucional, 2.400 millones de dólares. Estoy claro que después se dice préstamo y fondo soberano. Yo leí la entrevista en el diario financiero, el director de presupuesto, y yo quedé preocupado. Él planteó ahí que iban a reasignar una cantidad y planteaba que había que parar la inversión. Yo no entiendo cómo se puede plantear que se pare la inversión. O sea, que la reasignación va a ser fundamentalmente inversión y operación. Bueno, entonces yo lo que pediría a nombre de nosotros como socialistas, transparencia total en lo que se está haciendo al respecto. Si ya tiene tomadas decisiones de que va a terminar programa, transparencia total. O sea, aquí se requiere saber qué está ocurriendo, si esa va a ser una fuente de financiamiento. A su vez, no parar la inversión en ningún caso. Usted aquí no insinúa por razones obvias el impuesto, pero a lo menos debería pedirse a los grandes ricos de este país, a los grandes patrimonios como en otros lados, y como también lo insinúa Luxi en algo barato, que a lo mejor hagan un aporte de otras características. Y usted sabe, nosotros nos hemos planteado un impuesto a las grandes fortunas por una sola vez, al menos para esta situación sería algo que podría ser importante. Y termino sobre esto del financiamiento con un tema que ha surgido en la discusión nuestra, que se habla, que yo tengo otra visión, pero se habla que hay un fondo estratégico militar de 6.000 millones de dólares. Yo lo que recuerdo es que cuando vimos esta ley de financiamiento se dijo que el fondo del cobre, que venía de antes, una parte se dejaba de reserva para pagar las deudas ya contraídas por las distintas ramas. Y otra parte se transfería, lo tenía la caja fiscal, o sea, le llegaban al ministerio. Yo entiendo que esos 5.000 millones de dólares que le llegaron de ese fondo a ustedes, al Ministerio de Hacienda, al fondo, en fin, al Tesoro Público, que esos 5.000 millones ya están incorporados al presupuesto, así lo entiendo, no es que sean adicionales y que estén pendientes de ser transferidos. Yo entiendo que están y lo preguntamos alguna vez en el debate. Entonces me gustaría saber, por lo menos para aclarar el debate que alguna gente tiene, que dice que con cargo al Fondo Estratégico Militar habría recursos disponibles para cubrir parte de las necesidades de la pandemia. Eso, presidente. Gracias, senador Monte. Diputado Jackson. Muchas gracias, presidente. No, primero sumarme creo que es una buena noticia que estemos discutiendo un plan de esta envergadura, con la celeridad que merita el caso sanitario. Escuché bien atento ayer las declaraciones del presidente, después las del ministro. Comparto plenamente los primeros 4 o 5 ejes que se decían, en orden incluso de prelación. Primero, la salud de las personas. Después, el que las familias también puedan contar con cierto, que se mantenga la cadena productiva, que es una pregunta que también creo que es importante responder. Luego, los ingresos de las familias, que no quebren las empresas y que los municipios tengan los recursos para poder atender las necesidades más cercanas. En ese sentido, tengo varias preguntas sobre el alcance, la eficacia y la justicia de las medidas. En cuanto al alcance, lo primero que tengo como consulta sobre esta ratio entre flujos y gastos es que se tiene un estimado de lo que están haciendo también otros países en términos de flujo y gasto, porque, por ejemplo, pueden sonar engañosas las cifras de que Italia está con un 20% o 21% en el paquete, pero uno no sabe cuánto es flujo, quizás también lo están haciendo, cuánto es crédito, cuánto es gasto, lo mismo con España, con Alemania, con Estados Unidos. Acá lo que vemos, y yo no sé bien porque todavía no he logrado ver cuál combinación hace los 11.750, pero tengo entendido que el 2% constitucional no está incluido en eso, sino que está más para temas de salud. Así lo entendí ayer, no sé si usted nos podrá corregir. Y de los 11.750, por ejemplo, no sé cómo contabilizar los 500 de capitalización, si es que están contabilizados ahí, o los 4.400 de crédito, si es que están contabilizados ahí. Me gustaría tener ese desglose más detallado para saber cuánto es flujo, cuánto es gasto, cuántos son créditos, y cuántos costos financieros quizás en el término de flujo, para entender de mejor manera, y eso va a la segunda pregunta en términos del alcance, de dónde se sacan estos recursos. Pareciera ser que lo que es de gasto es del orden de 1% del PIB, si es que mal no entiendo, eventualmente hasta cerca de 1% del PIB, de los 4.7, y por lo tanto de ese 1% del PIB, la pregunta es de dónde se va a sacar. ¿Son reasignaciones? ¿Son menor ejecución presupuestaria, que ya se ha estado preguntando anteriormente? ¿Son recursos extra que se van a sacar de los fondos soberanos? ¿Hay para echar mano, por ejemplo, del fondo de las Fuerzas Armadas que estuvimos discutiendo un tiempo? Si es que para este tipo de situaciones se podrá hacer alguna modificación legal para que estén a disposición de esta emergencia. Hay un montón de preguntas sobre cómo va a quedar la situación fiscal
al momento de que esto pueda salir o que nos veamos en una crisis más profunda que tengamos que echar mano de más recursos. Respecto al alcance también, la parte que a mí más me preocupa tiene que ver con los trabajadores a cuenta propia o informales que, no sé, usted tendrá la cifra más actualizada, tengo entendido que son cerca del 30% de quienes hoy día están en el trabajo, al menos los informales, y por lo tanto saber si es que la única medida para ellos es el SUF y cuál es en el fondo lo que ustedes ven que son aquellos que no van a quedar con ningún tipo de protección, si es que tienen la medición de, el universo de personas que trabajan, cómo se van a ver afectado la economía por los distintos grupos, es un análisis súper importante para saber si es que el alcance de las medidas van a llegarle a todos algo y si tenemos una respuesta para ellos o no. Y en ese sentido puede que otras medidas que quizás son más directas con las cuentas básicas, con el internet, con la luz, con el agua, para las personas sobre todo que están en la casa, que son gastos que sí o sí van a tener que incurrir, son omisiones que quizás podría ser interesante analizar y no sé si tienen pensado alguna medida al respecto de esos que van a ser básicos, que las personas van a tener que gastar, al igual que, por ejemplo, los arriendos o gastos que ya se tienen con compromisos financieros que, más allá de algunos bancos que han anunciado medidas que todavía no se sabe bien su alcance, me gustaría saber si es que, al igual que otras personas acá, cuáles son las medidas que se están tomando respecto a los compromisos financieros de las personas, para que tengan con qué pagarlo. Lo segundo, respecto a la eficacia, yo estoy plenamente de acuerdo en que hay que mantener dos cosas en términos como de las empresas. Uno, saber, y en eso los protocolos no entiendo si es que son muy claros o no, cuáles son las empresas que tienen que seguir funcionando. Que el gobierno en toda esta emergencia está diciendo es crucial que estas industrias funcionen y con estas medidas de protocolo sanitario y qué medidas, no sé, económicas se estarán haciendo para que todos los esfuerzos en esas empresas se tomen todos los cuidados para que sigan produciendo y la gente pueda tener, por ejemplo, la agroindustria, que la gente siga teniendo alimentos, etcétera. Es un tema que no sé si hay una directriz tan clara. Y las otras, si es que simplemente va a quedar al arbitrio de las partes. El ejemplo del café que se mencionaba ayer o hoy día mismo, que creo que queda más claro, pareciera ser que simplemente basta con el mutuo acuerdo de empleador y trabajador o trabajadora para que haya este gatillo a la suspensión del contrato y por lo tanto entrar al seguro de cesantía. Pero ayer quedaba la duda si es que se necesitaba como una resolución sanitaria o una justificación sanitaria de esa industria para poder caer en esta circunstancia y sería bueno que se aclarara eso porque hay muchas personas, muchas pymes que están a punto de cerrar, muchas ONG que están preguntándose qué hacer con los flujos futuros que se ven bien difíciles de calcular. Y en ese sentido, la eficacia, si es que una métrica, por ejemplo, es que quebren la menos cantidad de empresas posible. Imaginémonos que esa es una métrica razonable. ¿Cuál es el impacto que ustedes creen que van a tener estas medidas? ¿Y cuáles podrían ser otras medidas y su costo-efectividad? Por ejemplo, si es que uno dijera, ok, vamos a hacer algo con la banca para que sí o sí exista una postergación, por ejemplo, de los créditos y que no sea simplemente a voluntad de los bancos, o si es que va a haber una medida que uno dijera, vamos a financiar o ayudar a financiar los arriendos a las pymes de menos de, no sé, 5.000 UF de venta, uno diría, bueno, ahí hay una, como se está haciendo también en otros países, de cuidar la línea de flote de las empresas como para entrar en una hibernación, que es como le han puesto algún término, que es como, ok, hibernemos, gastemos la menos energía posible para poder salir a flote, pero no se ve en este paquete de medidas, al menos yo no lo veo y quizás usted nos pueda ayudar a explicitar, cuáles son esas fórmulas, más allá del crédito, para que estas empresas puedan hibernar y de esa manera poder salir a flote en un par de meses más. Y por último, en términos de justicia, ya se mencionó antes, pero creo que no puede, o sea, tengo que ser explícito en preguntar sobre la cadena de gatillos respecto al fondo de cesantía. Si es que se gastan primero los fondos de los trabajadores, tengo entendido que son cerca de 7.000 millones de dólares, y usted nos podrá corregir los fondos individuales de las cuentas individuales del seguro de cesantía, y cerca de 4.000 millones de dólares en el fondo solidario. No sé si estoy bien o mal, eso al menos me lo comunicaron asesores que lo habían visto en las cuentas de septiembre del año pasado de la auditoría del seguro de cesantía. Y recién si es que se gastan esos 11.000, ¿entrarían estos 2.000 extra? Esa es una duda, la verdad no sé cómo funciona muy bien la propuesta que está haciendo el Ejecutivo y si es que
después de esta crisis, o sea, los trabajadores se estarían, entre comillas, salvando primero con sus recursos y con los recursos que han estado tanto empleadores como trabajadores poniendo en este fondo. Si es que esos 11.000 millones eventualmente, no sé si la cifra está bien, por eso le pido que me corrija después, serían repuestos o no. O si simplemente estos 2.000 son para llegar a este monto y después simplemente ese fondo vuelve a cero. Entonces ahí le pido también, no sé si hoy día, pero por cierto, antes de que esto ingrese como proyecto el lunes, si es que nos puede tener desagregado cuáles son los supuestos de este gasto, cómo se va a ir gastando, cuánta gente estima el Ejecutivo que se va a acoger a estas medidas, de manera de hacer el cálculo, revisar los supuestos que tiene el Ejecutivo y así saber si es solvente o no. Respecto a las pymes, lo más perjudicial sería si es que hay más incentivos para quebrar que para mantener la empresa. Y muchos empresarios, pequeños, medianos, incluso algunos grandes, que puede que no quieran, que les salga más conveniente quebrar ahora, lo antes posible, liquidar su patrimonio, que el patrimonio cumpla con los compromisos financieros que tienen hasta ahora y quedarse con parte del patrimonio en vez de estar 3 meses con una cadena de gastos que solo se los va a comer su patrimonio. Entonces, no sé si ustedes han analizado como los incentivos que hoy día tienen los empresarios a quebrar versus esta hibernación y le pido que si es que usted tiene una medida de cuánto va a impactar en la eficacia de estas medidas. Gracias, diputado. Ministro, yo sé que tiene anotado ahí varias cosas, un par de temas puntuales nomás que nos hicieron mención. El primero, tengo aquí a don Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile. Sí, nos ha mandado porque está viendo la sesión y nos dice, bueno, ¿qué pasa? Está muy bien la preocupación de los informales, los trabajadores de las pymes. ¿Qué pasa con los taxis colectivos que se crean sus propios ingresos y que, como todos sabemos, va a llegar un momento que si entramos en cuarentena, ellos inmediatamente dejan de funcionar y por lo tanto dejan de tener ingresos y dice, somos 60.000 propietarios, 45.000 choferes y hasta el momento en esto no hay nada. Hace una propuesta ahí que tiene que darle por lo menos 350.000 pesos mensuales por 120 días. Junto con eso, nos llamó mucho la atención el tema del planteamiento del director de la DIPRES de que esto se iba a hacer con reasignación de recursos del presupuesto. Y ahí, incluso gente del propio Ministerio de Transporte nos ha manifestado la preocupación de que esto pueda significar, por ejemplo, que no se implemente la rebaja del transporte público para los adultos mayores, que está establecida por ley y que forma parte de los acuerdos que hemos adoptado en el Congreso. Sin duda, ministro, que el tema es demasiado grande, nos desborda a todos, pero supongo que el gobierno está consciente de que este plan es un plan que ayuda, sin duda, a varios de los actores de la economía de todos los niveles y también busca un cierto resguardo, una cierta tranquilidad para los trabajadores mediante las alternativas que se plantean acá de mantener sus empleos o al menos garantizar mínimamente un ingreso. Y eso sin duda que es positivo. Pero evidentemente no es para paliar. No sabemos por cuánto tiempo va a durar la crisis, como usted mismo lo ha dicho. Ha hablado de un shock transitorio, por lo que las medidas establecen un horizonte de 3 meses. Supongamos que fueran el shock esos 3 meses, lo que sería extraordinario para nuestro país, pero lo que viene después es lo peor, que es la reconstrucción, es la reactivación, es la normalización, por decirlo así, de lo que era nuestro país hasta hace unas semanas atrás. Y eso es un periodo mucho más largo, más complejo, más difícil. Y creo que en eso también hay que ir pensando y hay que ir fijando algunas estrategias. Y en eso algunas de las propuestas que han hecho los colegas en términos de que el sector financiero, los servicios básicos tienen que estar garantizados, en la cadena de suministro en todas las áreas sensibles para la población que esté tranquila en sus casas, porque la cuarentena va a venir. No sabemos si hoy día, si mañana, si pasado, el lunes o el martes, pero va a venir. Y eso se nos va a venir encima y hay todavía muchos cabos sueltos.
Creo que sería conveniente, ministro, que este plan, en el caso de la emergencia sanitaria, tiene su propio carril. Pero este plan, en el caso de la emergencia de la actividad económica, necesariamente tiene que ir ligado a lo que es la gestión del estado de zona de catástrofe. El mando para una serie de medidas que están planteadas acá o para facilitar, por ejemplo, que no se rompan las cadenas de producción, de suministro y distribución, necesariamente va a estar y tiene que ser coordinado con los jefes de plaza. Aquí, cuando llegue la cuarentena, va a haber problemas de circulación, va a haber problemas de movilidad, va a haber problemas de garantizar seguridad. En fin, hay toda una cadena que hasta el momento nadie ha explicitado cómo se va a manejar. Y es bueno que las propias empresas o quienes forman parte de esas cadenas que permitan la garantía del suministro esenciales ya sepan a qué atenerse. Eso todavía nadie lo ha hablado con nadie. Ni la gente que está en logística, ni la gente que está en transporte, ni la gente que está en distribución, ni la gente que está en las bodegas, ni la gente que está en la producción, ni la que está en las carreteras, en fin, la que está en los barrios, los propios comerciantes chicos que tienen que ser los puntos donde después se pueda distribuir esos productos esenciales para la tranquilidad de la familia. En fin, creo que el desafío es gigantesco, cuente con la colaboración nuestra para avanzar en esta materia, pero evidentemente también hay pareciera diferencia de criterio de qué manera focalizar o de qué manera se puede llegar con una solidaridad que sea razonable. Cuando mis colegas aquí le plantean que lo lógico y natural es que en el tema del uso del seguro de cesantía se use el fondo solidario, es porque entendemos que esta es una emergencia, una situación de shock y el fondo solidario y el fondo individual de cesantía es para las situaciones de normalidad cuando se genera un desempleo. No es para enfrentar una situación de emergencia de esta naturaleza. Ese es como el fundamento más de fondo. Yo creo que eso es bueno sincerarlo porque va a formar parte del debate cuando tengamos que conocer la modificación legal para poder implementar esto. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero, parto por agradecer la buena disposición de esta Comisión de Hacienda y la celeridad, el sentido de urgencia, porque efectivamente el hecho de que estemos ahora después del anuncio conversando de este tema creo que nos allana el camino para lo que sigue y una buena señal. Valorar también el reconocimiento que ustedes hacen todos al plan en lo general, el mismo reconocimiento que he tenido de los presidentes de los partidos de la oposición, de la ex nueva mayoría, y lo he valorado públicamente porque, como se ha dicho acá, creo que en esto tenemos que ir todos en la misma dirección, unidos y con sentido de urgencia. Y creo que eso me permite, antes de abordar algunas de las preguntas, hacerme cargo de lo medular. A ver, yo creo que uno acá siempre podrá discutir planes mejores que este, en lo general, en lo específico. Uno siempre puede mejorar las cosas y cubrir todas las contingencias. ¿Y por qué no estudiamos el modelo danés? ¿Y por qué no estudiamos el modelo canadiense? Sí, eso siempre es así. Pero hay una cosa que es clara acá. Acá no hay tiempo. Acá hay que actuar con urgencia. Yo recojo lo que decía el senador Montes. Acá tenemos que ponernos como meta a sacar esto la otra semana. Estamos hablando de días, no sabemos cuánto, con qué velocidad esto. Entonces, usted lo resumió muy bien. No sabemos si la semana subsiguiente vamos a poder sesionar. Entonces, yo quiero poner eso arriba de la mesa porque acá uno siempre puede mejorar y adornar más las cosas. ¿Y por qué no te estudias esto y esto otro? Fantástico en régimen, pero ahora no se puede. Acá tenemos que jugarnos al 80-20. Creo que este paquete recoge ese 80-20. Y uno podrá tener diferencias sobre el 20, pero el 80 está. O sea, lo grueso, lo sustantivo, lo medular está. Sí recojo lo que decía el senador Montes, me parece un punto importante de darse espacios de flexibilidad, de no quedarse con una camisa de talla fija, ¿cierto? Porque justamente no sabemos cómo evolucionar y tenemos que, en este momento que tenemos para legislar, dejar los espacios de flexibilidad para no tener que volver con ley
¿no es cierto?, en otras materias. Así que yo tomo ese punto, creo que tiene mucho sentido y razón. Recojo 100% lo que decía también el senador García. Acá la letra chica no aplica en caso alguno, por ningún motivo. O sea, creo que el sentido está claro y hay que velar porque eso esté. A ver, hay varias preguntas, dudas, yo anoto y me llevo para la casa otras, para traerlas cuando iniciemos el trabajo. Pero va a haber dos cositas. Respecto al seguro de cesantía, se ha planteado aquí el orden de prelación. ¿Ah? Yo creo que hay buenos argumentos para tomarlo en un sentido o en el otro, aunque creo que hay mejores argumentos para la postura que nosotros hemos adoptado. Hoy día el fondo solidario acumula más o menos 4.000 millones al tipo de cambio actual y el fondo individual son 8.000 millones. Ahora, como ustedes saben, las formas en que se acoge uno en caso de desempleo son distintas. En particular, los trabajadores de mayores ingresos recurren primero o se acogen en una modalidad de retiro de cuenta individual porque así pueden tener tasas de reemplazo mayores, ¿ya? Y el grueso de la población en realidad o tiene poca plata en la cuenta individual, se acoge más bien a una modalidad en que prima el retiro del fondo solidario de cesantía. Entonces a nosotros nos parece que en este contexto hace sentido que uno concurra primero a la cuenta individual, en primer lugar porque el trabajador de menores ingresos, que es probablemente el que más nos interesa y el que tiene más probabilidad de estar desempleado o de quedarse sin el empleo si es que uno no toma las medidas como las que estamos proponiendo, va a tener siempre el fondo solidario como buffer, como colchón, como amortiguador. Ese es el fondo relevante para efectos de su periodo cuando esté desempleado. Y por eso que lo que nosotros estamos haciendo acá al concurrir con recursos fiscales para asegurar la sustentabilidad del fondo solidario del seguro de cesantía tiene que ver con ese norte. O sea, acá el argumento de que el trabajador de menores recursos, por ejemplo, porque agotó su cuenta individual, supongamos que la agotaran esta pasada, el día de mañana cuando la situación se normalice y se quede desempleado, no va a tener cuenta individual y en consecuencia fondos a los cuales recurrir, es incorrecto, porque dado que no tiene la cuenta individual, va a recurrir al fondo solidario y lo que nosotros estamos haciendo acá es apuntar a la sostenibilidad del fondo solidario. Por lo tanto, siempre la idea es que esos recursos estén siempre disponibles para ese trabajador de menores ingresos cuando sea necesario. Nosotros podemos entregar los detalles, cómo hicimos el cálculo de los 2.000 millones de dólares, pero básicamente lo simulamos en un escenario estresado de 3 meses con las tasas de reemplazo que operan hoy día. ¿Perdón? 70 el primer mes, 55 y 45. 55 y 45. ¿Ya? Y tiene unos topes, tiene unos montos máximos y mínimos. Y como les decía yo, ampliamos los criterios de elegibilidad del seguro de cesantía, que hoy día requiere 12 cotizaciones, a 3. ¿De personas? Yo quiero hacer una consulta, ministro. Sí, pero es muy en este punto, por eso lo que no me perdone usted siempre. A ver, ya. Rápido, senador Montes, mientras el ministro busca la información. No, solamente quiero consultarle si el seguro de cesantía va a operar solamente ante el desempleo o estamos considerando la idea de que opere cuando hay un convenio para cubrir un momento de paralización. Sí, Yo entendía que operaba en las dos situaciones, no solo los momentos, porque ese es el sentido, usar primero lo solidario, eso se quería. Gracias. No, pero las dos. O sea, la regla de uso del normal, de cesantía regular, queda intocada. Nosotros nos colgamos de un mecanismo y de una institucionalidad que existe para operar con las mismas reglas de uso para esta situación especial en que el trabajador no es que esté desempleado, tiene un contrato laboral vigente, pero de facto, porque la situación así lo exige, porque hay una orden de la autoridad, tiene que estar en su casa y no puede contribuir a las faenas productivas de la empresa. ¿Cuántos beneficiarios? Mire, prefiero traerle ese número exacto, pero estamos pensando en los grandes números, o sea, de que sea un porcentaje relevante de los trabajadores, o sea, estamos hablando de cientos de miles, ¿ah?
pero les traemos ese detalle, evidentemente va a ser parte de nuestra discusión. Simplemente lo que quiero plantear, senadores, diputados, es que acá lo ideal es enemigo de lo bueno. O sea, yo apelo a esa cuestión, sentido de urgencia acá, este programa está bien orientado, es un momento de las confianzas, de creer la buena fe de lo que está haciendo, porque eso yo creo que nos anima a todos, y si uno se pone exquisito en los detalles, no vamos a salir. ¿Ah? Sí, esa es la verdad. Y eso, por lo tanto, un mensaje que me gustaría comunicarle. Lo que se ha planteado acá, el senador Coloma tiene razón, el tema de la Comisión de Mercado Financiero, nosotros tenemos un trabajo de coordinación regular. De hecho, mire, y yo tengo autorización para hacer disclosure, porque una vez peca de exceso de reserva, pero lo que pasó con el Banco de Chile, esa muy buena noticia, es fruto de conversaciones que hemos tenido con los bancos precisamente para que esto ocurra. Obviamente nosotros no tenemos la potestad de obligarlo, ¿ah? Pero sí plantearle los puntos, la necesidad, lo bienvenido que es esto en este momento. Ellos nos plantearon algunas reservas o dudas que tenían respecto con la CMF, y eso hemos hecho una agenda de trabajo, y esa es la razón de por qué han ido saliendo primero Banco de Chile, se van a sumar y se han ido sumando otros bancos, y estamos trabajando en esa dirección porque entendemos que eso es súper importante, una pega más submarina, más sumergida. Uno no la anda publicitando en la calle, porque no requiere una cuestión legal, una ley, pero hemos estado en eso, evidentemente. Pues si está acá, todo suma, esto tiene que ser de todo. Así que eso, sin lugar a dudas, el senador plantea lo de las patentes de automóviles. Mire, acá hay dos cosas que hacen esto no factible nomás. Lo primero es el tiempo. Si uno tiene 24 horas, estamos usando una máquina, y a mí me cuesta ver una ley que esté discutida, despachada, promulgada y publicada en el diario oficial antes de los próximos 10 días, básicamente, donde está en lo general, digo, usted tiene más experiencia de alguna Express. ¿Ah? No, pero déjame terminar porque además, bueno, está ese problema, esto es el 31 de marzo. Segunda cuestión, el grueso de las patentes ya se han pagado. ¿Ya? Y la tercera y más fundamental, claro, esto lo plantean ciertos municipios que tienen recursos, pero por el municipio que no tiene recursos, no recibir el permiso de circulación es una merma en su ingreso fundamental, particularmente ahora. Entonces, yo hablaba con el alcalde y está esto acá. O sea, para una comuna rica ni un problema. ¿Ah? Probablemente para Las Condes, Vitacura no hay un problema, pero para la Cisterna o Renca sí. Entonces, acá no es que sea una petición mancomunal o alcalde, hay dos mundos, y hay que tener ojo. Ya, eso. Sí, eso se me estaba quedando. No, son las dos figuras. Yo sé que, diputado, son las dos figuras. Yo sí lo he planteado, pero yo sé que había alguna ambigüedad. Acá la idea es que usted tenga espacios de flexibilidad, un poco la misma línea de lo que dice el senador en nuestro trabajo legislativo, porque aquí las tamisas de talla única son el peor aliado de situaciones que no sabemos cómo funcionan, ¿no? Y cómo van a presentarse. Entonces, hoy día de facto, sin que haya un mando de autoridad, las personas, ¿no es cierto?, están muchos trabajadores en sus casas. Hay que hacerse cargo de esa situación. Y eso requiere un mutuo acuerdo de las partes para que, por lo menos lo que planteamos nosotros, para que eso ocurra. Y estamos trabajando en la fórmula exacta, digamos, con el Ministerio del Trabajo para dar buena cuenta de ese fenómeno. Pero está esa posibilidad, ¿no es cierto?, el de facto. Y el de jure, le digo yo, que es cuando el día de mañana la autoridad dice, ¿saben qué? Váyanse todos para su casa a la Argentina. Pero están los dos. Quiero ser claro, explícito, concreto. Después uno podrá ponerle todas las derivadas de detalles, si requiere el acuerdo del más del 50% de los trabajadores, si será 1 a 1. Ahí empiezan las complicaciones, pero el principio es ese. Acuerdo o mandato de la autoridad. Para cubrir todos los escenarios. Después me preguntaban sobre los temas de los gastos. Efectivamente, el grueso del proyecto, de la propuesta, son mecanismos de liquidez. Yo he sido claro, transparente, explícito en eso. No es un programa de gasto. Hay partidas de gasto, el 2%, hay menores ingresos, que equivalente a un gasto como el impuesto de timbre y estampilla, están los bonos. Esas son cosas de gasto ciertas. Pero yo quiero llamar aquí su atención sobre lo siguiente. Nosotros, con el presupuesto actual, tenemos un déficit fiscal corriente alto,
y acá nosotros vamos a tener una merma en los ingresos muy importante. Es cierto que vamos a tener, por el ciclo natural de lo que pasa en el sector privado y en la ciudadanía, en el sector público igual, vamos a tener merma en la ejecución. Entonces no es tan simple como decir, oye, vamos a hacer las casas del MIMBU. De hecho, el MIMBU era nuestro brazo bien activo para el plan de reactivación, pero hoy día esa propia labor del MIMBU está afectada. Se tiene que tener contratistas, las empresas tienen que tener a sus trabajadores operativos. Entonces uno puede decir, no, oye, pero en esta región no pasa nada. Bueno, pero es que el financiamiento viene... O sea, aquí esto es sistémico. Entonces, aquí va a haber un freno de actividad que afecta también, impacta también a la propia proyectos de ejecución y a la actividad del fisco, del sector público, que se va a ver reflejada. Entonces, no es como parar gastos, es que van a producirse bajas de gasto naturalmente, y eso es el sentido de los directores de presupuesto de reasignar. Y vamos a tener una caída de ingresos importante, y notar además que las medidas de financiamiento que nosotros hemos adoptado también puede que terminen significando gasto económico en el sentido relevante, porque uno al hacer crédito, bueno, toma el riesgo de crédito que eso supone, y está muy bien que lo hagamos, ¿eh? Y estamos conscientes de eso, pero va a haber probablemente empresas, ¿no es cierto?, a las cuales uno les dio facilidades de pago que en definitiva no van a poder devolver o no van a poder concurrir con ese pago a la vuelta, y esa es una merma para el fisco. Entonces, yo creo que va a terminar dos reflexiones. Una, creo que acá está, a los que nos gusta la historia, yo me estaba recordando mucho de esa, cuando hacía mi tesis de historia económica en las crisis financieras del siglo XIX, todas esas sesiones del Parlamento que se juntaban, que se juntaban a la crisis bancaria del 78, 1878, pero era muy entretenido ver las actas del Congreso, ¿no es cierto?, cuando se juntaban de urgencia a las 2 de la mañana, ¿no es cierto?, para sacar en una noche un proyecto. Yo creo que es el llamado acá. Pero también era cierto, o sea, también era cierto. En algunos casos era cierto. Sí. Pero el sentido de urgencia, o sea, acá lo ideal es lo amigo, lo bueno, tenemos que actuar unidos, tenemos que actuar con celeridad, y eso me lleva a mi segunda pregunta para el presidente, que es ponerme a su disposición para ver cómo abordamos esto con la máxima celeridad. Nosotros estaríamos en condiciones de tener todo lo que sea proyecto de ley listo el lunes, y a su disposición para ver cómo procedemos. ¿A qué hora, ministro? Porque nosotros podemos citar a la comisión temprano en la mañana. ¿Te puedo confirmar en un rato por No, WhatsApp? en Valparaíso, porque después tenemos sesión. ¿Cómo? Pero el tema de seguro y los otros no. La cosa tributaria, me dice la secretaria que tiene que entrar por la Cámara, pero en términos tributarios, ¿qué es lo que En esa tiene? materia, el tema de catástrofe no le otorga El privilegio. tema que O sea, en materia el estado tributaria no catastro- debiera tener necesidad de ley, con las facultades Exacto. del... Eso es lo que entendemos Estado de nosotros, pero catástrofe. tenemos duda en alguna, ¿ya? Entonces, si le parece, presidente, lo que podemos hacer, hablémonos nosotros dos en la tarde. Ya. Yo tengo clara mi película respecto a... ¿Qué proyectos? sí, ¿Cuáles tienen que echar y, por y- dónde? y estamos de acuerdo en el sentido de urgencia de, ojalá el lunes. Ok. Ministro, antes de Ya. que termine su... porque a uno le llega como... está muy interesado en algunos sectores. Dos consultas me hace. Una, ¿por qué no se dio la misma facilidad del IVA con el ILA? Y segundo, ligado al mismo sector, porque es una cuestión de coyuntura. Están empezando las vendimias. Si se decreta cuarentena, hay un sentido de oportunidad. O sea, ahí sí que se liquida completamente si no se les autoriza de manera especial. Usted habló del tema de la cadena de suministro, la cadena agroindustrial, la de producción agrícola, alimentos, etcétera. Hay un sentido de oportunidad, obviamente cumpliendo con todas las normas de seguridad y los protocolos. A eso es lo que yo le hacía mención recién cuando hablaba que aquí hay que coordinarse muy bien con quienes van a estar a cargo de las plazas y las que van a autorizar qué actividad se puede desarrollar y bajo qué condiciones, o qué se deben desarrollar. Y aquí hay un sector que es altamente sensible. Nosotros tenemos industria conservera que va a depender si puede cosechar o no, la industria estrella del país, que es la vitivinícola, de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, se lo quiero dejar y me plantearon también el tema del ILA. Bueno, diputado Sí, Jackson. presidente, es que creo que hay muchas cosas de detalle que lo podemos ver después, pero hay una cosa que es
bastante masiva, que creo que es una pregunta que varios le hicimos, que tiene que ver con los emprendedores que no se contratan a sí mismos, que son trabajadores por cuenta propia o informales, que creo que es de todas las cosas que se dicen y que a mí me parecen que van en la línea correcta, con mayores o menores matices, es el vacío que nos llega de muchos lados. Entonces quisiera preguntarle, ministro, qué se tiene pensado ahí. En otros países han hecho esto del ingreso básico de emergencia, y quería consultarle a usted cuál es el mecanismo que ven para esos que tienen que pagar arriendos, que tienen, no sé, o sea, tienen miles de cosas y muchas veces no se contratan a sí mismos, entonces no caen en el seguro de cesantía. Ministro. Sí, a ver, de facto no cabe en el seguro de cesantía. De hecho, no caerían ahí si quedaran sin actividad, y por la sencilla razón de que el fondo de cesantía se acumula con los aportes patronales del trabajador. Entonces son fondos que al final son de los trabajadores que tienen empleo formal. Respecto a qué hacer en esos casos, yo daría dos respuestas. O sea, hay uno, esos trabajadores independientes informales, en la medida que estén constituidos como empresa, aplican los mismos beneficios, llamémoslo, o medidas de liquidez que hemos dado para los otros pymes. O sea, uno podría hacer el mismo caso respecto a una pyme. Y a la pyme, efectivamente, en este programa, no le estamos financiando ventas, no le estamos nosotros poniendo plata o un subsidio directo, y uno podrá discutir si es deseable o no, pues no está en el plan va por otro lado. Y como no le estamos poniendo un ingreso a la pyme, bueno, por esa misma vía tampoco le estamos poniendo a este independiente que es una pyme al final del día. Entonces aplica se beneficia de los mismos beneficios, valga la redundancia, generales que corren para el resto. Y en el caso de los independientes, los informales de menores recursos, ya hemos hablado de este bono, ¿no es cierto? Yo tomo nota de los puntos e inquietudes que ustedes plantearon, ¿no es cierto? De que si es uno, en fin, pero derechamente a su pregunta lo vemos como en el caso general y no tenemos un instrumento específico que suplemente ingresos más allá del bono que afecta a los más vulnerables en ese caso. Pero el fondo que se crea para la cosa municipal no entraría en ello, porque también es para también entrarían, pero empresa o emprendimiento. Claro, también entrarían lo que pasa es que ahí le estamos dando forma a ese fondo. Esta es una idea que surgió, el senador, para ser súper honesto, surgió al principio de esta semana, hablando con los alcaldes, le tratamos de dar forma, cuáles son los contornos, cuál es la idea. Ellos nos plantearon los microferiantes, el kiosquero, Claro. incluso llegar, y por eso que es tan importante el diseño, atendiendo a la observación del senador Montes, de que esta plata efectivamente sea destinada con pinzas a lo que se quiere y no que vaya a un fondo general que pueda ser gastado en cualquier cosa. Senador Lago. Sí, la última pregunta por ahora, pero es que va surgiendo a medida que hablamos, yendo al proyecto de ley COVID-19, el de protección de los ingresos laborales, ¿se aplica a los trabajadores de casa particular? Le dejo la inquietud, si no sabe, la responderá el lunes, pero... Me la deja, déjemela. Si no, yo quiero escucharlo. Bien. Yo Ministro, entiendo que tienen contrato, usted está cotizando, pero... ¿Qué obliga? y terminamos. Listo. Ah, es Ministro. otro tema ya, pero... ¿Estamos? Estamos, yo lo tomo. Estamos. Ya. Senador Montes, antes de levantar. Mira, yo pedí en el caso de la reasignación presupuestaria transparencia, pido, ministro, que eso sea así. O sea, al menos en la comisión que sepamos qué se está pensando y qué ya se está implementando. Como tiene ciertas facultades para hacerlo la dirección de presupuesto, lo primero. Porque yo leí que reasignaban los presupuestos de inversión en varios ministerios. Entonces me gustaría saber qué están hablando, por qué. Lo segundo, yo en el caso de vivienda, una cosa es lo que pasa de aquí a julio, digámoslo así, de agosto a septiembre. Entonces es re importante que ellos sepan que van a contar con más recursos para que se muevan proyectos, porque los proyectos pueden operar muchas cosas, no necesariamente al tiro con la máquina, digo, al tiro con la... Entonces es importante que vean que pueden pegar un impulso fuerte y 3 meses es un ciclo mínimo para tener proyectos más avanzados. Y la última cosa que yo le quiero preguntar para clarificar el debate entre alguna gente nuestra es esto del fondo militar. Es verdad, yo quisiera, si es que usted tiene los antecedentes, pero creo que ese fondo son deudas comprometidas. Si es así o no, me gustaría saber. Así se supone que. Así se supone que. Bueno, Así que me gustaría saber estamos. si los otros lo incorporaron. Senador Coloma. 30 algo segundos. aparte. Yo quiero pedir también, presidente,
cuando nos juntemos en la próxima, citemos al presidente de la CMF, digamos. Yo creo que es muy importante tener claridad para nosotros respecto de qué se puede y qué no se puede hacer en esa materia, que pareciera también... Y si requiere alguna flexibilidad. Y si requiere flexibilidad, saberlo directamente. Yo creo que ahí podemos hacer un aporte importante. En materia, Sí, claro, en materia de crédito. tiene que ver en materia de crédito. Entonces, en una de esas pueden haber cosas que nosotros necesitamos flexibilizar. Por eso Ok. le quería hacer la sugerencia. Muy bien. Ministro, muchas gracias. Hasta luego. Ha sido una buena sesión de trabajo. Gracias a los senadores, al diputado Jackson que nos acompañó y a nuestro personal de secretaría y nuestros funcionarios. Se levanta la sesión. No, pero él yo lo he encontrado.